bajo la presentación? Sí. Le presenta a Miguel, por favor. Pasen a la mesa y le presenta a usted. Sí, ya le dije que había... Sí, ya. Buenas tardes, bienvenidos todos. Volvemos otra vez a juntarnos con el mismo afán de anteriores ocasiones y esperemos que lo pasen bien. Yo les garantizo que el tiempo que vamos a pasar aquí es oyendo las explicaciones de mi gran amigo Andrés Lascorz van a satisfacernos. No queremos empezar el acto sin antes agradecer a la institución el uso de las instalaciones y paso la palabra a don Ramón Celma, vicepresidente primero de las Cortes de Aragón. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a las Cortes de Aragón. Es un placer recibirles. A muchos de ustedes les he podido conocer en otras conferencias o actos de estas características. Es un honor, doctor Francisco Andrés Lascorz, recibirle en las Cortes de Aragón a todos ustedes. Señorías, gracias por acompañarnos en esta conferencia. Integrantes de la comunidad judía, bienvenidos todos. Hoy nos reunimos en el marco de la presentación de la tesis en modo de conferencia del doctor Francisco Andrés Lascorz Arcas, titulada La vida judía en la corona de Aragón entre los siglos XII y XIV, la aljama judía de Monzón. Y aunque en apariencia nos encontramos ante un trabajo académico, en realidad estamos ante algo mucho más profundo, un ejercicio de memoria, de justicia y de reconocimiento a quienes durante siglos fueron una parte de nuestra historia y a los que, sin embargo, se les expulsó, se les persiguió y también se les silenció. Hablar de la vida judía en la corona de Aragón es traer al presente la historia de una comunidad que con su esfuerzo e ingenio contribuyó a la construcción de la sociedad medieval. Es recordar que hubo un tiempo en el que los judíos, cristianos y musulmanes compartían calles, mercados, conocimientos y oficios, esperanzas y también temores. Es sumergirse en la cotidianidad de esas aljamas, pequeñas sociedades organizadas con sus propios tribunales, sinagogas, escuelas y hospitales, donde la vida se desarrollaba con la misma complejidad y riqueza que en cualquier otro rincón de la península. En Monzón, en Zaragoza, en Huesca, en tantas ciudades de la corona de Aragón, los judíos no fueron meros testigos de la historia, sino protagonistas de ella. Se dedicaban a la medicina, a la ciencia, a la filosofía, a la poesía. Fueron traductores, intermediarios entre culturas, creadores de riqueza y conocimiento, pero su destino, como tantas veces en la historia del pueblo judío, estuvo marcado no solo por sus logros, sino también por la intolerancia. La tesis del doctor Lascorz nos muestra cómo, a partir del siglo XIV, el ambiente de convivencia comenzó a resquebrajarse. Crisis económicas, tensiones sociales y fanatismo religioso encendieron la mecha del odio. Conversiones forzadas y leyes cada vez más restrictivas que fueron debilitando a la comunidad judía hasta que en 1492 llegó el decreto de expulsión. Un edicto que no solo desterró a miles de personas de sus hogares, sino que también empobreció cultural y socialmente a nuestra península. Pero la historia del pueblo judío nunca se ha definido por la tragedia, sino por la resiliencia, por su resistencia.
Los sefardíes que se vieron obligados a partir llevaron consigo sus lenguas y sus costumbres. Y siglos después todavía encontramos ecos de sefarad en ciudades como Estambul, en las sinagogas de Salónica, en las melodías ladinas que han sobrevivido al tiempo. Es aquí donde la obra del doctor Lascorz cobra un significado todavía mayor, porque su trabajo no se limita a describir el pasado, nos interpela en el presente, nos obliga a preguntarnos ¿qué hemos aprendido de nuestra historia? ¿Somos hoy una sociedad más justa, más tolerante? Por desgracia, el antisemitismo no es un vestigio del pasado. Lo seguimos viendo disfrazado bajo nuevas formas, en discursos de odio, en ataques a la comunidad judía, en intentos de borrar o distorsionar su legado. Por eso, investigaciones como esta del señor Lascorz son herramientas de resistencia contra el olvido y contra la intolerancia. La historia de la aljama judía de Monzón es la historia de miles de familias que un día formaron parte de esta tierra y que, pese a todo, nunca dejaron de llevar a Sefarat en su corazón. Hoy os quiero invitar a disfrutar de esta maravillosa obra, del gran trabajo del doctor Lascorz, que nos invita a mirar hacia atrás para recordar que la convivencia no es un concepto abstracto, sino una construcción diaria que exige esfuerzo, respeto y compromiso. Y para no olvidar que el conocimiento y la cultura son las mejores armas contra la intolerancia. Porque un pueblo sin memoria está condenado a repetir sus errores. Y porque la historia no pertenece solo a quienes la escribieron, sino a todos aquellos que, tal y como hace el doctor Lascorz, se esfuerzan cada día por traerla de vuelta. Muchas gracias. Buenas tardes. Me toca presentar a un amigo con el que me unen, creo que son 27 años de amistad. Hay 2 libros aquí que reflejan los años de amistad, firmados por él en 2003, y este que lo compré entonces, pero no tuve ocasión de firmarlo, me lo ha firmado hoy. En ellos hay una pequeña lámpara que no sé si lo recordará él. Pero me pidió, Miguel, ¿puedes tú hacer una lámpara, una foto en el Museo Provincial de esto? Y yo no sabía ni siquiera por dónde entrar. Pero la emoción vivida durante otras épocas, cuando descubrí que posiblemente tenía algún tipo de vinculación con el mundo judío, que hasta hoy la desconozco, me movió a atreverme a ir allí al Museo Provincial, a hacer una foto y se la pasé. También me pidió en otra ocasión que fuera al registro de anotaciones notariales, de protocolos notariales en la plaza de San Felipe, ¿verdad? Yo siempre he estado a disposición de él y todavía sigo estando a disposición de él. Y él dice que a la mía, pero es más. Yo le necesito más a él haciendo esas cosas, porque él sabe cómo trabajar. Simplemente es una relación de amistad que está vinculada precisamente con el tema judío. Gracias por tu trabajo, Andrés, y siempre estamos aquí. Erev Tov, buenas tardes. Es esta la segunda vez que yo estoy en Zaragoza. La anterior hace 40 años de ello. Y era con mi mujer Esther, que ya no está entre nosotros. Y viene a cuento de que mi amigo Andreu
no tanto tiempo, pero sí con tanta profundidad, me invitara a dirigirles unas palabras en este momento, en un día en el que los judíos hacemos ayuno. Ya saben que los judíos somos muy raros y ya el ayuno intermitente lo habíamos inventado hace varios cientos o miles de años. Mañana es el día de Purim, hacemos el recuerdo de los sucesos que tuvo lugar con la reina Esther y, por lo tanto, gracias, Andreu, estoy en ayunas desde las 6:30 para venir a verte desde Madrid y poder dirigirme a este auditorio en este momento. Aparte de darles las gracias, poco más tengo que decirles. Espero que tanto el trabajo que tú has hecho durante todos estos años sirva para que se despierte el interés por la historia, la cultura judía en este nuestro querido Sefarad. Él sabe que yo también trabajo en una línea parecida, de distinta forma, pero tienes todo mi reconocimiento, mi gratitud y mi amistad por encima de todo. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias, autoridades y público asistente. Una vez más, que creo que es la quinta vez que nos juntamos, casi siempre en las Cortes, y ya desde hace tiempo que veníamos ya hablando con el doctor Andrés Lascorz. Ven, Andrés, ¿cuándo presentamos tu tesis en Zaragoza? Venga, anímate, que va a ser luego un acto que va a tener luego mucha repercusión, ¿no? para todo, ¿no? Porque Andrés, como conocéis todos vosotros, todos los libros, artículos que habéis leído sobre el judaísmo, la historia judía de Aragón, es uno de los principales especialistas que hay en el mundo hoy sobre la cultura judía y sefardí en la Edad Media y en general. Por eso es un gran honor. En Aragón tenemos un nivel, como decimos, NBA, ¿no? Podemos decir, en los estudios judíos. Y Andrés podía ser Gasol, podía ser Hernán Gómez, podía ser uno de los grandes de la NBA, pero pasado, perdónenme el símil, pasado a los estudiosos, que eso es un gran decir, porque hoy en día tiene una gran exigencia el estudiar tantísimos miles y miles de horas que ha dedicado él desde muy joven, ¿verdad? Isaac también, ¿verdad? Y la verdad es que para nosotros el tenerle aquí es un gran honor. Tuve la ocasión de conocer al doctor Lascorz una vez que me habían invitado a dar una conferencia en la sinagoga sefardí de Atlanta, en Orbe Salom, y allí una de las asistentes, María Saporta, que el apellido Saporta os sonará por el Patio de la Infanta, que el Patio de la Infanta, de donde está la sede de Ibercaja, lo hizo Zaporta, que era también de la misma familia de ellos, que descienden muchos de ellos de Monzón, además también. Y María me dice, pues hay un joven chico que es ingeniero ahora, que estuvo estudiando aquí en mi casa. Y a partir de ahí nos conocimos, porque ese joven ingeniero que estuvo los años en Estados Unidos estudiando en su casa, es Roger Lascorz, el hijo de Andrés, que es un joven ingeniero brillante español que está en la NASA. Está en Cabo Cañaveral, en Florida, y está también en Houston, que nos representa también en ese ámbito que también es tan importante de la ciencia, que a veces se dice que España no destaca en eso, y sin embargo hay muchísimos jóvenes que también son brillantes. Y él, Roger, en ese ámbito, y Andrés en el ámbito de las ciencias sociales. Por eso nos conocimos a partir de ahí con mi esposa Magda, que hoy no ha podido venir por un asunto médico, y le habría gustado, porque también siempre con emoción asistimos con Andrés a muchas conferencias de él, de otras personas también que dan. Coincidimos en la cena anual con la embajadora de Israel, en la ARCI, en la Asociación de Relaciones Culturales, antes Israel-España, ahora Israel-Cataluña, ¿verdad? Tan emotiva, donde además nos juntamos, ¿verdad? Varias personas que estamos también aquí muy a menudo y hablamos de tantas cosas, y es tan emotivo, y por eso el hecho de que Andrés hoy esté aquí, pues es para nosotros un gran honor. Y gracias también, Miguel, gracias Timna de Sefarad Aragón, por haber tenido la iniciativa, ¿verdad?, de haber organizado, ¿verdad?, y todos los actos que se están haciendo tan importantes ahora en el ámbito, pues, judío, ¿no?
Y así, y sin más ya, el desearle pues, todos los éxitos al doctor Lascorz, que viva muchísimos, muchísimos años y tenga siempre energía durante muchísimo tiempo para poder seguir haciendo investigaciones, seguir dando conferencias, seguir explicando tantas cosas importantes, y por eso que tenga mucho éxito en la conferencia de hoy, que tenga muchísima repercusión, porque se va también a publicar luego en YouTube, probablemente también en televisiones, en otros lugares más, se van a hacer luego conferencias, entrevistas a partir de aquí, y espero que tenga muchísimo, muchísimo impacto y que sirva para que mucha gente, muchos jóvenes, también tengan la iniciativa de poder estudiar todos estos temas, hacer también tesis, que él les pueda también dirigir ya como doctor, y otras muchas cosas. Así que muchas gracias. Ya sin más, no queriendo alargarme, doy paso ya a Andrés, que nos va a dar la conferencia sobre la vida judía en la Corona de Aragón en la Edad Media y la aljama judía de Monzón. Muchas gracias. Van a poner la diapositiva aquí. Bueno, muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos hoy aquí. Muchas gracias también a las personas que han hablado antes. Se nota que son amigos y ha sido desproporcionado el nivel de comentarios, demasiado elogiosos. Son personas conocidas de aquí en Zaragoza, muy buenos amigos, bueno, Isaac en Madrid, y agradezco especialmente a César en un día muy complicado para él y para todos los de aquí, de esta mesa, que haya venido al final. Ha sido un día muy duro, pero vendrán días muy buenos, César, y esta conferencia se la dedico a su querida esposa Magda, que no nos puede acompañar hoy, pero que se lo merece. Seguro que van a venir tiempos mucho mejores, y dicho esto, que vamos a hablar, y espero que la conferencia os agrade. Como hago siempre, al final pongo mi correo electrónico para que cualquier persona que tenga alguna duda, alguna sugerencia, me la pueda hacer, y porque todos estamos para aprender. Un poco en la línea de lo que decía el vicepresidente, yo creo que si estudiamos la historia, y la historia de aquí en Aragón y en este sitio en concreto, es una historia de muchos siglos de convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes, pues ya está todo dicho. Hablarnos, conocernos, convivir. No me gusta la palabra tolerar. Yo no tengo que tolerar a nadie, ni me gusta que me toleren. Por tanto, en un palacio de la Aljafería, el Palacio de la Alegría, pues pongámonos alegres y hablemos con el vecino y compartamos todo lo bueno, sobre todo. Todas las tesis tienen un principio. Yo no quería escribir una tesis doctoral, yo prefería escribir artículos, algún trabajo, como ha dicho Miguel, pero al final hubo varias personas que me dijeron: deja tu anarquía natural, intenta organizarte. El primer artículo que hice en la revista Raíces fue en el año 1999, y yo estaba muy feliz por escribir un artículo, pero bueno, poco a poco estudié islamología en la Universidad de Barcelona, estudié filología hebrea, me interesan las tres culturas, me empapé de todo lo que no me habían enseñado en mi infancia, en mi caso la cultura musulmana y la cultura judía. Y en una conversación en el año 2008 con el señor Nabón, el de la derecha, expresidente del Estado de Israel en Jerusalén en el 2008, durante la entrega de un premio, él me dice: oiga, usted en el año 2008 dice, usted tendría que escribir una tesis doctoral sobre la vida cotidiana, la real, con documentación, de los judíos en Aragón durante la Edad Media, porque mis antepasados vivieron en Aragón y en otros lugares,
Y yo creo, mi idea es que yo estoy en Jerusalén, he sido presidente del Estado de Israel porque hubo una expulsión. Si no nos hubiesen expulsado, seguramente estaría en Zaragoza, o estaría en Valencia, o estaría en Toledo, viviendo tranquilamente. Y tendría los mismos vecinos, si no se hubiesen expulsado, musulmanes, cristianos, agotes, francos, sin ningún problema. Entonces, a principios del siglo XX, en Jerusalén, en la calle, nosotros hablábamos en latino. Siempre hablábamos en latino entre nosotros. Y jugábamos los mismos juegos que jugábamos en la península. Nuestras madres nos hacían las mismas comidas que nos habían hecho en la península. Entonces, las relaciones familiares eran las mismas, el respeto por las madres era el mismo. Entonces, yo creo que usted tiene que documentarnos. Yo no le dije nada, pero este hombre no está bien, porque esto es muy complicado, yo no estoy preparado para hacer... y aparte me lo decía una persona con una visión muy integradora. El presidente Nabón era una persona que decía, nosotros los judíos que hemos venido hace 300 o 400 años aquí, hablamos latino, en la sinagoga hebreo, y también sabemos árabe. Y hablaban árabe como el hebreo o como el ladino. Y participaban de las fiestas, decía él, nosotros participamos de las fiestas de los musulmanes de las nuestras, igual que yo creo que pasaba en Zaragoza. Y digo, sí, pues aquí, por ejemplo, en el Palacio de la Aljafería, aquí entraban judíos, cristianos, musulmanes y trabajaban juntos, cortesanos, por el bien común. Entonces esto me dijo este buen hombre y yo pensaba que no habría manera. Y lo dejé. Posteriormente, dos amigos de la Facultad de Tarragona me explicaron lo mismo. Oye, tú tendrías que dedicarte a estudiar sobre la vida cotidiana porque es una manera de conocernos todos y de romper barreras que hay y de luchar contra el antisemitismo, islamofobia, contra todas las fobias. Y bueno, empecé. Me gusta antes de empezar... recordar a mis padres y hermana que me abandonaron, esposa, hijos y hermano, por el apoyo durante muchos años, a Tinma, que no ha podido venir, a Miguel, que amigo de años, a César David, Magda, Griselda Moreno Villalobos, a José López Montes, a nuestro amigo Juan José Ramos, a mi primo que lo tengo por aquí, Javier, tenemos a un amigo Santolaria que nos vimos hace pocos días, unos amigos de Barbastro, Margarita, que han venido. Muchas gracias por venir. Y aquí hay una lista enorme de personas que durante este proceso me ayudaron. Muchas veces me contactaban y me decían, ¿es verdad que usted está intentando? Pues yo le puedo ayudar si usted quiere. Pues sí, ayúdeme. Y el doctor Jaime Bándor, que muchas personas pueden haber conocido sobre el Holocausto, personas judías, pero con práctica más o menos, pero que les interesaba la cultura y que creían que valía la pena ayudarme. Entonces, el señor Naón desde Francia, el señor Abraham Leuda, Arien Monzón y su esposa desde Jerusalén, me dicen, nuestros antepasados vivieron en Monzón. La familia Monzón, Abraham Monzón, el señor Amir, Elena y María Saporta, que tú has comentado antes, personas de todo el mundo, personas que eran francesas también. Oiga, mi familia Gateño viene de Aragón. Ah, pues muy bien. La familia Albo, una descendiente del famoso rabino Albo de Aragón. Empezaron a aparecer aquí estas personas y muchas más, iban hablando y la verdad es que iban ayudando muchísimo. Y decían que sí, tú sigue, tú trabaja. Y aunque ya lo he dicho varias veces, pues me encanta estar en las Cortes de Aragón y precisamente en la Aljafería, construida en el siglo XI por Abu Jafar al-Matin Sulabain al-Muqtadi Billah, de los Banu Hud, que fue un gran rey y que pocos años después llegó Alfonso I. Intentó en los primeros años reproducir el ambiente de tolerancia con la población que había aquí, lo cual sería interesante de que se copiase. Como he dicho, la idea en la que me insisten, muéstranos la vida cotidiana de todo el mundo que vivía en la Corona de Aragón, que es la misma, Isaac, que en Castilla,
que es la misma que en otros lugares de la península, con pocas diferencias, hace un recorrido de 400 años que cambió el mundo. Y cuando digo que cambió el mundo, las personas dicen, hombre, este hombre es un poco exagerado. Pues yo creo que no. Si no hubiese habido la expulsión de 1492 y no hubiésemos enriquecido al Imperio Otomano con todas las personas que expulsamos, después, posteriormente, la expulsión de los moriscos y venga expulsiones, el Mediterráneo habría sido muy diferente, la península habría sido muy diferente, el mundo habría sido muy diferente. Pensad que los sefardíes llegaron hasta Moscú, llegaron hasta Lituania, llegaron, por supuesto, hasta Israel, hasta Turquía, hasta Estados Unidos. Fueron un elemento dinámico en la economía de muchos países porque los expulsaron de aquí. Entonces, llegaron a gestionar las comunidades judías de todo el Mediterráneo. ¿Cómo puede ser que en Alejandría o en Turquía, a los pocos años de llegar los expulsados, olvidan su idioma y todos los judíos empiezan a hablar ladino? Porque les reconocían una superioridad intelectual. En Marruecos pasó lo mismo con la jaquetía, empezaron a hablar entre ellos, hicieron una mezcla y tal, pero en todo el Mediterráneo, incluso en Grecia, incluso en Italia, abandonaron la lengua propia los judíos para asumir la de los que venían expulsados con todas las redes comerciales, etcétera, etcétera. Yo me imagino que de repente nuestro querido amigo Trump expulsase a 10.000 científicos norteamericanos y los enviase a Zaragoza. Y Zaragoza acogiese a 10.000 científicos norteamericanos. En poco tiempo el inglés en la Universidad de Zaragoza sería la única lengua. Para empezar por aquí. Entonces, ¿dónde creí que podía aportar algo? Buscando documentos hebreos. Buscando documentos hebreos, los responsables rabínicos, Solot Utsubot, que son documentos que los expulsados se llevaron. ¿Y qué eran? Era un corpus jurídico, durante tiempo ellos se habían gobernado y se habían dado justicia, y todos estos dictámenes de los grandes rabinos se los llevaron. No se pueden llevar oro, no se pueden llevar propiedades, pero sí esto. De tal manera que los problemas que tenía un judío de Zaragoza con otro judío de Zaragoza que había resuelto un rabino, decían, pues todos los problemas similares ya tenemos la solución, no hace falta ir a juicio y tal. Y esto ha llegado hasta el siglo XXI, y si alguien va en un ambiente muy religioso, en Jerusalén o en Nueva York, y en un momento determinado, ¿qué hacemos con la demanda de esta mujer a su marido? ¿Qué ha pasado? Esto, lo otro. El tribunal hoy en día va a coger. Había un rabino que se llamaba Sdai Crescas, que dijo que en este caso se tiene que dictaminar así, y punto, ya se ha acabado. Entonces, esto nos explica qué problemas había dentro de las comunidades, qué problemas había con las herencias, qué problemas había con los pagos de impuestos, qué problemas había con la comida, qué problemas había con las escuelas. Entonces, pues me dediqué a traducir documentos en hebreo, a traducir documentos en otras lenguas, manuscritos latinos, y sobre todo recordar a dos hebraístas, que antes lo han comentado aquí. Aquí en Aragón estamos sobredimensionados de buenos hebraístas, y alguien se tendrá que enterar y reivindicarlo. Yo creo que en Aragón hoy por hoy hay 3 grandes hebraístas de los mejores de España y parte de Europa, que son Asunción Blasco, Miguel Motis y nuestro amigo de Jaca, Álvaro López Asensio. Unas personas muy respetadas, muy conocidas y también muy desconocidas. Entonces, aquí enumero rabinos del siglo XIII, XIV, XV, que eran autoridades que se les consultaba desde Francia, a veces desde Italia, porque se les reconocía una capacidad intelectual muy más elevada que la de sus propios rabinos, y ellos dictaminaban, pues hay este problema, esto se soluciona así, pam, 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 este paga, este no sé qué tal. Aquí, por ejemplo, hay uno de Tortosa, en el cual explica que una mujer ha enviudado y se quiere volver a casar. Y se quiere casar, como es la tradición judía, con un hermano de su marido para que su marido haya podido tener hijos. Esto en la tradición judía es el crecer y multiplicaros. Y si alguien no puede tener hijos y muere, intentaban que se casase con un hermano y tuviesen hijos. Era una manera de honrar al difunto. Le dicen, sí, te puedes casar, pero espérate 3 o 4 meses a ver si estás embarazada de tu primer marido. Esto legalmente no es una broma,
y desde el punto de vista religioso tampoco. Pues esto, si vuelve a pasar hoy en Nueva York, van a decir, oye, aquí nuestro querido amigo el rabino Barseshet, Yitzhak Barseshet, que fue rabino aquí en Zaragoza y que lo expulsaron porque no se adaptó a los dirigentes de la comunidad, pues lo dictaminó, y esto, como diríamos en España, esto va a misa. Si vuelve a pasar algo parecido, le dirán, no, ¿tú te quieres casar? Bueno, espérate 3 o 4 meses. Hoy es más fácil porque podemos saber si una señora, ella si quiere, puede saber si está embarazada o no. Pero en el siglo XIV no era tan fácil, entonces había que esperar. La vida judía. Lo que he pretendido es mostrar la vida judía sin olvidar a todos los elementos que había. La influencia de los musulmanes, de cristianos, de los que venían del norte, de los Pirineos, muy diferente la manera de gestionar las relaciones de los franceses, italianos, ingleses, alemanes que vinieron por aquí. Aquí nosotros estuvimos acostumbrados a vivir entre judíos y musulmanes, ellos no. Y de hecho, cuando vinieron aquí y hubo alguna cruzada, su comportamiento fue salvaje completamente. Pero aquí no éramos salvajes, aquí estábamos acostumbrados a hablar y a dialogar. Hoy hablábamos de la batalla de las naves de Tolosa. Es interesante mirarse por qué los cruzados se volvieron a Europa y no lucharon en la batalla. Por tanto, estos siglos van a marcar la vida de Europa y del Mediterráneo. Judíos vienen aquí, a Zaragoza y a España, pues por supuesto antes que los musulmanes y antes de que alguien se manifieste públicamente como cristiano, porque ya antes del nacimiento de Cristo ya llegan judíos aquí. En el año 60 San Pablo dice que va a predicar a Hispania y iba a las comunidades judías. Después la expulsión de Tito en el 133. Hay muchísimos documentos de una presencia judía desde muy antiguo. Después se van a incorporar el cristianismo, después va a venir el Islam y al final pues va a haber convivencia durante temporadas. Entonces, ¿y cómo es que podemos decir con esta alegría? No, es que había judíos aquí. Hombre, Zaragoza, ya lo saben ustedes, era navegable. Era igual para los judíos llegar a Tortosa que llegar prácticamente a Zaragoza. Entonces, la entrada en Zaragoza capital se considera que es desde el siglo III. Los cronistas musulmanes ya hablan de que en el siglo VIII había un cementerio judío enorme en Zaragoza. Son sospechosos de mentir. Les sorprendió las dimensiones en el siglo VIII del cementerio judío de Zaragoza. Por tanto, la presencia de judíos en Barbastro, en Huesca, en Jaca, en Valencia, por supuesto, en todos los lugares de las Islas Baleares, con el obispo Severo y tal, desde muy lejos. Las lenguas. Aquí tenemos la pileta trilingüe del siglo V. Está escrita en hebreo, latín y griego, porque en el siglo V las lenguas que se utilizaban más eran el latín y eran el griego. Hemos ido cambiando de registros idiomáticos, ¿no? Entonces, en Monzón y otros lugares de Aragón se hablaba árabe. Se habló en Toledo árabe hasta 150 años después de la conquista, voluntariamente, porque ¿cuál era la lengua de cultura? Árabe, arameo, aragonés, catalán, castellano, euskera, hasta Monzón, Huesca, etcétera, hebreo, latín, occitano. Por tanto, había muchas localidades donde había mucha gente que hablaba lenguas diferentes. Y no estamos hablando de 5 personas. Entonces, el plurilingüismo fue algo muy extendido. Juderías y las viviendas. Hubo juderías, sobre todo a partir del siglo XII-XIII, muy marcadas, pero antes no. Antes, en el siglo VIII, en el siglo IX, los judíos, cristianos y musulmanes vivían sin problemas, mayoritariamente en entornos rurales, y podía ser que llevaba un señor que tenía cabras fuese judío, uno que tenía corderos musulmán, otro que tenía viñas cristiano, otro que vendía vino, una empresa mixta entre judíos y musulmanes o cristianos. Eso era lo más normal del mundo, el ambiente rural. Y esto fue siglo VII, siglo VIII, siglo IX, siglo X.
Por eso no, era lo más normal del mundo tener un vecino al lado con otra religión. Llega ya en el siglo XII y XIII cuando hay una llamada, ya las personas empiezan a, para ellos, tener un atractivo la ciudad, y entonces es cuando empiezan a desplazarse muchas personas a las ciudades y cuando poco a poco la tensión, sobre todo en el siglo XIV, siglo XIII, finales del siglo XII, va a aconsejar que los musulmanes estén en su barrio, los judíos estén en su barrio por motivos de seguridad. No digo de violencias aún, pero empezó a ver, ya no es lo anterior, ya no es el siglo VII, ni el siglo VIII, ni el siglo IX. Ya en Zaragoza había un barrio, una judería, después otra, había un barrio musulmán, ya no era lo mismo. Eso quiero marcarlo, que a partir del siglo XII y XIII esto va a empezar a pasar, ¿no? Y entonces se crea una figura, podía haber aljamas judías y musulmanas. De hecho, aljama es una palabra de origen árabe, como 1500 o 600 que tenemos en el castellano, como 600 o 700 en el catalán, como 500 o 600 en el aragonés. O sea que topónimos ya ni hablamos, y el mudéjar lo tenemos aquí para disfrutarlo. Entonces, en estas aljamas judías, el pacto que empiezan a organizarse en Zaragoza en 1175, después Barcelona y Valencia, es, vista la tensión que hay, el rey les autoriza a vivir según sus costumbres, vivir autónomamente. En vez de pagar impuestos 100 judíos de Barbastro, ustedes van a responder como una unidad fiscal, lo cual para el rey de Aragón, que siempre necesitaba dinero, era fantástico, porque era más fácil recoger dinero. El rey de Aragón necesitaba dinero. Entonces, y pasaba lo mismo con los musulmanes. Entonces, responden como... ¿Y qué les daba el rey? Protección, en teoría, cuando habría violencias. O sea, estamos hablando de violencias que hay y que pueden haber. Pero, ¿cuál era la ventaja? Que dentro de una aljama judía, un niño nacía judío, vivía judío, comía judío, iba a la escuela judía, se enterraba, fue en el cementerio judío, y desde principios de su vida hasta su muerte se relacionaba con quien quería, pero vivía como judío. Y si era en un barrio musulmán, lo mismo. Y esto fue algo fantástico porque consiguió un crecimiento cultural, intelectual, de negocios espectacular. Por eso, por esta formación que van a tener y que después voy a explicar, cuando llegan 200 expulsados a Túnez, a la isla de Yerba, al poco tiempo se hace con el control de toda la comunidad de Túnez, porque están muchísimo más preparados, porque tenían sus escuelas, tenían sus hospitales. La alimentación judía, pues es caser. Acuérdense de que ni cerdo, ni sangre, ni mariscos, ni derivados, prácticamente igual que los musulmanes. Por tanto, para un judío ir a comer a casa de un musulmán, ningún problema. Para un musulmán ir a casa de un judío, no. Y para un judío observante ir a la boda de un amigo cristiano, complicado. Entonces, muchas veces mataban una res y la llevaban a la judería para que celebrasen la fiesta, porque ellos no iban a comer esa carne. No por desprecio, sencillamente porque, desde su punto de vista religioso, ellos no debían consumir ciertos tipos de carne cocinadas. Para ellos era algo que les hacía sentirse mal, no era un desprecio. Entonces, ellos van a seguir con su alimentación, y esto después lo va a seguir la Inquisición para perseguir a los conversos, porque muchos conversos continúan comiendo como antes, como eran judíos. La familia judía es una familia en la que el papel de la mujer es un papel muy destacado. ¿Igualitario? No. ¿Mucho más destacado que en el ambiente musulmán y cristiano de la época? Pues sí. O sea, la mujer judía dentro del hogar tenía un poder impresionante, una persona que sabía de respetar el insulto. Si un judío de Zaragoza quería tener un problema gordo, que su mujer dijese que su marido la maltrataba. Ella se podía divorciar en cualquier momento, pero si ella argumentaba que encima había sido maltratada de palabra o lo que fuese, aquel hombre tenía problemas y tenía que irse de Zaragoza, porque nadie iba a hacer negocios con él, nadie le iba a hablar, nadie le iba a dar comida ni le iba a servir nada. ¿Tú qué me estás diciendo? O sea, se le tiene un respeto especial. ¿Quién es judío? Todo aquel que ha nacido de una madre judía o todo aquel que se ha convertido al judaísmo. Entonces, el problema de muchos judíos que tenían relaciones con mujeres que no eran judías,
era que en un momento decían, hey, yo tengo hijos con una mujer musulmana, estos no son judíos. Y al final, sobornar al rabino, si esta buena mujer se quería convertir al judaísmo, sus hijos a partir de este momento eran judíos. Ya me entienden un poco de qué va la película. El papel de la mujer dentro de casa, ordenándole a su marido que fuese a los cursos de los rabinos, ordenándole al marido que tenía que llevar a la escuela a sus hijos sí o sí. Era muy importante y era muy respetado. Y muchas veces cuando se utilizaba el apellido de una familia, se utilizaba el apellido de la mujer en muchos trámites, porque sabíamos seguro que era hijo de su madre. Aquel señor de aquella casa era hijo de su madre, eso era seguro. Seguramente también de su padre. Pero esto, entonces, en muchas plegarias dentro de la familia también tiene una gran importancia, por supuesto la gastronomía, etcétera, etcétera. Entonces, la mujer judía tuvo mucha importancia. Y después posteriormente con las violencias siglo XIII y XIV, aquí abajo a la derecha una diapositiva con la marca de las mujeres judías en la Catedral de Barcelona, y estas personas vestidas aquí a la izquierda son en la Catedral de Tarragona, cuando en el siglo XIII y XIV empiezan a haber tensiones y como que físicamente somos iguales. ¿Cómo nos distinguimos? Pues marcándonos, la marca y marcarse, etcétera, etcétera. Entonces, la mujer, podríamos hablar 4 horas del papel de la mujer judía, pero no tenemos tiempo. Entonces, otro factor diferencial de las aljamas judías que permitieron esta explosión de conocimiento y de preparación. Entonces, nuestros reyes tenían cortesanos judíos tanto cuando hubo gobierno musulmán que cuando hubo gobierno cristiano. Porque los únicos varones que iban a la escuela a aprender matemáticas, álgebra, etcétera, etcétera, aparte de lo religioso, eran ellos. Obligación de PAM, y por tanto todos los chicos varones tenían formación, sabían leer, sabían escribir, sabían árabe, sabían seguramente latín y tal, estaban muy preparados. Si teníamos que ir a rescatar a 200 mujeres de Valencia, pues enviamos uno que sepa árabe. Entonces, hubo muchísima formación. ¿Y esta formación dónde se consigue? Dentro de las sinagogas y las escuelas. Muchas veces las sinagogas, aparte de las fiestas y las oraciones, eran escuelas. Por lo tanto, en mucha documentación cuando aparece escuela de los judíos, sí, porque fundamentalmente era una escuela. Y aparte sinagoga. Eso también pasa en el mundo islámico, que también tenían anejo a lo que era la mezquita, ya me corregirán, la escuela. Entonces, ha habido escuelas que nada más eran religiosas, pero en este caso las escuelas judías eran unas escuelas que aparte del componente religioso y aprender hebreo y tal, matemáticas, escritura, hebreo, árabe, lo que hubiese falta. Y por supuesto, si había algún alumno brillante, automáticamente enviarlo a Toledo o a Barcelona, donde fuese, para que tuviese un gran nivel que pudiese trabajar en la corte y así proteger a su pueblo. Era una práctica súper habitual. Si este hombre sirve para sastre, lo vamos a enviar a Montblanc, que hay unos sastres para que le enseñen el oficio. Pero si este hombre es muy brillante, lo vamos a enviar a Barcelona o a Zaragoza o donde sea. Y muchas mujeres sabían leer y escribir, y eso lo sabemos. Y muchas mujeres judías llegaron a ser doctoras. Y esto es algo increíble. Mujeres que eran doctoras en la corte. A una mujer normalmente prefiere que la atienda una mujer que un hombre. Eso pasa. Yo no soy mujer, pero a mí me lo han explicado muchas veces. Entonces, en la corte no había problema. Había mujeres que eran doctoras, pero no era doctora porque era doctora. Se habían hecho de estudios y pasaban un examen. No era yo soy doctora y soy... No, así. Como que vivimos juntos, al igual que en las aljamas musulmanas, también hay tribunales judíos. Todos los pequeños problemas que tenemos entre nosotros, los resuelve en un tribunal judío. Y si alguien reclama, pues a otra instancia superior, y aquí se acaba. Hoy no estoy de acuerdo, pues vamos a preguntarle al rabino Hasdai Crescas de Zaragoza. Y lo que diga se va a hacer. Y así hay paz. Cuando se condena a muerte, porque llegaron a tener tanta autonomía que podían condenar a muerte a propios judíos. Los judíos tienen prohibido matarse entre judíos, aunque se mataron más de una vez.
Entonces, cuando pasaba esto, el que tenía que ejecutarlo era la autoridad civil cristiana. El alcalde del lugar llamaba al verdugo y mata a este judío que han condenado a los judíos. Esto también es un detalle interesante. Otro detalle interesante que ahora me viene a la cabeza es: hubo conversiones forzosas siempre, pero voluntarias también, de judíos al Islam, que es muy curioso, documentadas, perseguidas también por la Inquisición, de musulmanes al judaísmo, y después lo de los cristianos es otra historia, ¿no? La mayoría, pero hubo un ambiente durante tiempo en que sin ninguna presión hubo judíos que se convirtieron al Islam voluntariamente, sin ninguna presión, y también de manera recíproca. En un mundo donde la suciedad era la norma y enfermedades y plagas y tal, hospitales. En casi todas las comunidades judías grandes había un hospital. ¿Y cómo se pagaba el hospital? Por una cofradía. ¿Y qué es una cofradía? Es un grupo de personas de la comunidad que dicen: nosotros vamos a poner dinero para que haya un hospital en el que se va a tratar a judíos, cristianos y musulmanes, agotes, franceses, quien sea. Esto va a ser una práctica habitual, se va a tratar a todo el mundo. Incluso antes de la expulsión hay judíos que dicen: como yo no me puedo llevar el dinero, que con este dinero se mejore este hospital. Esto pasó en Montblanc y otros lugares. Por lo tanto, era una práctica habitual entender que si tú quieres que tu hijo viva muchos años, que haya un hospital cerca, de cofradía. En las escuelas, ¿cómo se mantenían las escuelas? Otra cofradía de personas de la comunidad que ponían dinero voluntariamente siempre. Y cuando ¿y quién eran los que ponían más dinero? Los corruptos de la comunidad, los pecadores de la comunidad. Y esto siempre ha sido así. El judío que tiene una actitud un poco para hacerse perdonar, daba dinero para la escuela, para el hospital, para todo. Esto ha pasado en todas las culturas. O sea, las personas que más dinero aportaban al hospital judío de Barbastro normalmente eran los miembros de la comunidad que tenían dinero y que su vida era un poco conflictiva con la religión judía. Entonces, para hacerse perdonar, iban dejando dinero por todos los sitios. Las actividades económicas impuestas, primero ganaderos se encargan en el campo, pero cuando llega el flujo a las ciudades se tienen que reinventar los judíos, igual que los musulmanes, y empiezan a encargarse el tema de impuestos, mercaderes, arrendadores, tejedores, sastres, hasta pintar los retablos cristianos de alguna iglesia de Zaragoza. Ojo que esto tiene mérito. Entonces se dedicaron a muchos ámbitos. ¿Por qué? La idea ¿cuál es? Si hay un levantamiento y no nos matan y somos médicos, en París puedo seguir siendo médico. Si tengo muchas propiedades pueden desaparecer. Y esto pasa con todas las minorías. Si tienes muchas propiedades y hay un levantamiento, ¿de qué te sirven? De nada. Lo pierdes todo. Por tanto, van a dinamizar la economía del país, de tal manera que cuando en Sobrarbe, con mis queridos amigo Alfonso, hubo la matanza de Monclús, una de las cosas que se documentan es que se hunde la economía de todo el norte de la provincia de Huesca, porque eran los que prestaban dinero y se lo prestaban al monasterio de San Viturián, que por aquí hay personas con vínculos con Sobrarbe. Cuando desaparece el dinero ya sabemos lo que pasa. Si no hay dinero, no hay dinero. Entonces, cuando hay la matanza de los pastorcillos en Monclús, se hunde la economía y por eso el rey de Aragón va a proteger a los judíos. La plegaria judía, musulmana, cristiana, todos los que somos creyentes, para nosotros es muy importante. Las plegarias judías del mundo judío de hoy en día vienen todas del filtro de un señor que era el Gaon Amram Ben Sesna de Irak. En el siglo IX, los judíos de Sefarad no estaban seguros si estaban rezando bien, y lo hacían las horas y de la manera y con la postura y bla, 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 y bla, bla. ¿Y quién es la autoridad en plegaria judía? Pues un señor que vive en Irak. Enviaron a uno a Irak, no es una broma, ¿eh? Y vino el amigo
y explicándoles a tal hora, de esta manera, con este lavado de manos, papí, papam, y esto fue normativo. O sea que ahora cuando un sefardí de San Francisco reza, se está rezando de la manera que este buen hombre dijo, que después fue normativo para todos los sefardíes. Si a alguien le interesa, estas plegarias están editadas en un ritual de plegarias juevas de una buena amiga mía que falleció. Están en catalán, pero se entienden, y espero que algún día, y si no, las tendremos que traducir al español, porque son prácticamente idénticas que las cristianas y muy parecidas a las musulmanas. Yo que he tenido la satisfacción de estudiar el Corán y examinarme, pues hay muy pocas diferencias. Entonces, el filtro de la plegaria nos va a venir desde Irak, que parece una broma, pero no es ninguna broma. Los rabinos, a diferencia de la religión cristiana, que los sacerdotes mandan mucho en la parroquia, los rabinos no mandan nada en su comunidad. De hecho, a Barsese lo expulsaron la comunidad de Zaragoza y lo envió a Calatayud, después a Valencia, y a varios rabinos expulsaron. Los judíos tienen claro que tienen su manera de vivir su judaísmo. Y si en una comunidad de Zaragoza, pero lo voy a poner en el siglo XX, de Los Ángeles, hoy, 200 judíos necesitan rabino, piden, oiga, nosotros somos una comunidad progre, que nos gusta esto, nos gusta el tema de la comida, pues que no tanto, tal. Quien esté interesado que venga, igual que la Edad Media. Llegan, te examinan, vale, tú tienes que seguir lo que nosotros queremos, ¿vale? Y si lo sigue bien, y si no, al paro. Entonces, en Barcelona pasa lo mismo y todo esto. Y en la Edad Media pasaba exactamente lo mismo. Oiga, usted en las bodas, muy bien, en los Brit Milá también, en todas las ceremonias, las fiestas, Purim, muy bien, pero ojo, usted no se desvíe de nuestra idea, de nuestro judaísmo, que es muy plural, como el cristianismo nuestro es muy plural, no es lo mismo el cristianismo de Torre Ciudad que el de otras comunidades de un barrio de tal, que tal. Hay muchos cristianismos en España, y hay muchas maneras de ver el Islam en España, y hay muchas maneras de ver el judaísmo. Pues el rabino es un personaje que está allá mientras hace lo que nosotros como comunidad le decimos. Y si no, adiós. Hasta aquí hemos llegado. Entonces es así. Recuérdanos que las fiestas, recuérdanos tal, pero ya está. Es sorprendente que a partir del siglo X, en aquel ambiente cultural que había en muchos lugares de la península, hubiese personas que se ganasen la vida como músicos y como poetas. Estos ya ni zapateros, ni sastres, nada. Como poetas, como literatos. Y esto también pasaba en el mundo islámico y en el mundo cristiano. Había muchas personas que se ganaban la vida así. Y a mí me gusta recordar a Shlomo Gabirol, que fue seguramente uno de los mejores poetas medievales en lengua hebrea, que dominaba el árabe, que estuvo aquí, y muchos de los mejores versos que hoy en día en hebreo, en algunas congregaciones del mundo se leen, vienen de él. Y en el libro pongo algún verso que cualquiera lo aceptaría, que habla de Dios, de la grandeza de Dios y la pequeñez de los individuos. Entonces, este hombre estuvo aquí, se hizo grande aquí y creció aquí. Bueno, creció no mucho, porque dicen las crónicas que era muy bajito. La vestimenta, habían vestido siempre de cualquier manera, sin ningún problema, sin ninguna limitación, hasta que empieza en el 1215 el Concilio de Letral. Hay que marcar a judíos, hay que marcar a musulmanes, se tienen que vestir de manera diferente. Posteriormente tienen que ir a comprar por la tarde los mercados porque pueden contaminar la fruta si la tocan, bla, 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 bla. Y como que eran iguales, pues a vestirlos con un gorrito, con una rota, con todo lo que se les pudiese llegar a imaginar. Si tienen tiempo, vayan por Huesca al Palacio Villahermosa y van a ver todos estos alfarjes que muestran ya cómo ven ellos a los judíos. Los ven ya como animales, como cerdos. Estas aún con el gorrito, pero los dibujan como animales. Cuando al judío, al musulmán, al afroamericano lo dibujas como un animal, lo animalizas, viene la tempestad. Esto ya es difícil de parar la tempestad. Y esto
es científico casi. Las relaciones sexuales, igual que la mayoría de las confesiones, el estado natural es un hombre, una mujer y mucha descendencia, ¿vale? Entonces, todo lo demás, hubo prostitución, sí, hubo relaciones homosexuales, sí, se les persiguió también, hubo relaciones entre personas de diferentes culturas, sí, se les persiguió también. La única diferencia es que si tú tenías mucho dinero podías salvar la vida y si no te mataban. Si encontraban a un judío con una musulmana y tal, esto está prohibido, no, pero es que yo tengo dinero, vale. Esto funciona así y hay infinidad de documentos, pero había muchas sexualidades que fueron perseguidas. Los baños judíos, no hablo del baño judío típico de públicos que se bañaban un día judíos y otros musulmanes, tal, de higiene, hablo de purificación. Para los judíos era muy importante, en el Islam también hay cosas parecidas, entonces había, por ejemplo, en Ainsa hay un baño judío, en Besalú hay un baño judío, en otros lugares. Entonces, para los judíos la purificación venía muchas veces por el baño ritual, no con jabón. Entonces, un judío que se sintiese mal iba al baño, sumersión. O incluso una mujer que había tenido el periodo, que había tenido hijos, antes de casarse. Por eso la Inquisición vigilaba. Si una mujer cristiana, como pasó de Barbastro, se fue a casar con un hombre de Ainsa, la Inquisición dice, han dicho que esta señora se ha bañado antes de la boda. Proceso inquisitorial. Porque ya imaginaban que era una conversa que realmente se sentía judía. Los cementerios judíos fuera, como aquí de Monzón, de las ciudades. Pero también en todas las culturas el tener un descanso eterno ha sido muy importante para todo el mundo. Entonces, si no tenías dinero, la comunidad te lo pagaba y había otra comunidad que pagaba el entierro. ¿Cómo trasladas el ataúd desde Barcelona hasta arriba, hasta Montjuïc? Otra cofradía que lleva tal. ¿Cómo hacemos para casar a una mujer que no tiene dote? Otra cofradía que se encarga de recoger dinero para que las mujeres, aunque sean pobres, se puedan casar. Para cualquier segmento de la vida va a haber una cofradía, un sistema de protección social propio. ¿Había tafurerías, o sea, lugares de apuestas? Pues sí. Tanto los rabinos intentaban que los judíos no fuesen, porque a veces podían perder la casa, lo podían perder todo, pero al rey de Aragón le interesaba porque le daban muchos impuestos, pagaban mucho. Había tabernas también, recomendables no, pero le daban mucho dinero al rey de Aragón, porque todo eran arriendos. Prostíbulos también. ¿Por qué? Porque al rey de Aragón le daban mucho dinero. Por tanto, esto no ha cambiado mucho. Tú pagas una fiscalidad más alta y te autorizamos. En Zaragoza sabemos que había prostíbulos, y era dentro de todas las comunidades había. Entonces, y a tarurerías para casas de apuestas, sobre todo jugaban con dados, en Valencia, Barcelona, Lérida, Huesca, Barbastro y Zaragoza. Cuando algunas veces he ido a Estados Unidos, cuando les digo, nosotros tenemos restos arqueológicos del siglo V, VI, VII, VIII, se quedan como sorprendidos. No, hijos míos, bien amados, había vida antes de la conquista o el descubrimiento de América. Entonces, tenemos lápidas por toda España, tenemos candiles, campanitas, tenemos de todo por la península, en eso también somos una potencia, y sobre todo recordar a las personas que nos han legado su mensaje. Casi todos los poetas de todas las confesiones hablaban de amor al otro, a todos. Por ejemplo, Im Gavirol, que lo he dicho antes, en su poema más importante dice algo que puede suscribir un musulmán, un cristiano. Cuando vayas a sopesar mis pecados, coloca en el otro platillo mis tribulaciones. Y cuando recuerdes mi maldad y mi rebeldía, recuerda también mi miseria y mi infortunio. Y coloca una cosa enfrente de la otra, le está pidiendo. Y recuerda, oh Dios mío, cuánto tiempo que en tierra extraña nos has confinado y el crisol de destierro nos has probado. Y sigue, y sigue, y sigue. Yo, pecador, por favor, perdóname. Yo creo que ya han tenido una idea aproximada de la vida judía. Y por qué cuando esto se va a trasladar a cualquier lugar del Mediterráneo, van a controlar todas las comunidades. En Turquía,
el sultán de Turquía, después de la expulsión, un cortesano le dice: mira qué inteligente que es el rey Fernando, que ha expulsado a los judíos. Y el sultán le dice: es tan inteligente que empobrece su reino y enriquece el mío. Y dio una orden en el que matase a un judío, aunque fuese musulmán, sería ejecutado. Se acabó la tontería. Y a partir de este momento llega Salónica, llega Turquía, todas estas personas van a llegar a muchos lugares y pasa lo del presidente Nabón. ¿Qué sentido tenía que Nabón hablase ladino? Ninguno, si no hubiese habido una expulsión. Y para acabar ya con esta conferencia, voy a correr rápidamente los siglos XII, XIII, XIV y XV con detalles que creo que muy importantes, no los más importantes, que creo que se deben conocer. En el siglo XII, la importancia de un señor de Huesca, Pedro Alfonso de Huesca, Mosé Sefardí, que se convirtió al cristianismo y fue un intelectual de la época que escribe los diálogos contra judíos, el libro que van a utilizar todos los inquisidores y todos los predicadores de Europa durante siglos para convencer a los judíos de que están errados. Era un judío que se había convertido al cristianismo. Moisés ben Maimónides, que en finales del siglo XII dice: nuestro judaísmo tenemos que centrarnos a ver en qué vamos a intentar vehicular judaísmo, religión y razón. Vamos a hacer una especie de concilio Vaticano II, pero esto es en el siglo XII. Hubo muchas discrepancias, la ortodoxia no quería, pero al final todo el mundo evoluciona y ve que el judaísmo tiene que dar un paso hacia adelante. La idea de que los templarios tenemos de Tierra Santa, de que mataban a todo el mundo, pues aquí no tenían ningún problema con las comunidades judías que a veces estaban en localidades gobernadas por el Temple. Las juderías, la de Monzón, debajo del castillo, pero siempre buscando el cobijo del rey o de las autoridades que les deben proteger. Lo del préstamo es algo que les llega a los judíos a posteriori. Los rabinos ya dicen: no tenemos que dedicarnos al préstamo. Nosotros hemos sido siempre en la tierra de Israel labradores, agricultores. Esto nos va a llevar problemas. Como que eran los únicos que tenían formación, la corona en Castilla, en Aragón, les pide que ayuden. Los rabinos avisan: esto no va a ser bueno para el pueblo judío porque recaudar impuestos y prestar esto va a generar muchas tensiones contra el pueblo judío. Y así fue. Había usura, sí, pero la usura la practicaban judíos, cristianos y musulmanes. La usura era a partir del 20%. Pero hoy en día, si alguien se queda en un descubierto, que le pregunte al banco qué interés le va a cobrar. O sea, más. Por tanto, sí que había préstamo y esto generó muchas tensiones. La disputa de Barcelona, del siglo XIII, intentan convencer a los judíos de que van equivocados y un converso, otra vez, convertido al cristianismo, intenta convencer a Nachmanides. Parece ser que no tenía los mismos argumentos Pablo Cristiani que Nachmanides y al final el rey, nuestro rey, dice: no conozca a nadie que sin tener razón haya defendido también sus argumentos. Y como que lo querían mucho, le recomendaron irse de Sefarad. Y se tuvo que ir. Y en la carta que envía a sus hijos, le dice: respeta a tu madre, hijos míos, recordad las enseñanzas de vuestra madre. Un decálogo de todo el respeto que deben tener por su madre. El hebreo medieval lo van a recuperar los judíos en España porque un día llegan a la conclusión: hombre, la lengua de cultura es el árabe. Todos hablamos en árabe, todos tenemos nuestros nombres como judíos arabizados. Pero nosotros tenemos una lengua. Sí, pero es para la sinagoga. No, esto hay que sacarlo de la sinagoga. Y consiguen recuperar el hebreo, pero con realidades nuevas. Entonces, cuando tienen que... aparece una palabra, ahora se me ocurre una que no toca, como canguro, ¿no? Pero esto después con la carruta llegaba a problemas. Entonces, ¿qué nombre le ponemos? Entonces, hablaban con sus compañeros los árabes: ¿cómo le llamáis vosotros al canguro? Tal, pum. Por eso, aparte de por otros motivos, en el hebreo medieval hay muchas semejanzas con el árabe, porque son lenguas semíticas, porque se parecen mucho. Los que hemos estudiado hebreo conocemos un poco de árabe y a veces se sorprenden nuestros amigos musulmanes cuando dicen: esto que acabas de decir no me ha gustado.
¿Sabes árabe? No, pero esto que has dicho no, porque se parecen muchísimo. Entonces, van a recuperar el hebreo y cuando van a necesitar expresar realidades nuevas, van a estirar del árabe. Es una cosa que no se explique, se debería explicar. He traducido respuestas del rabino Ben Adret, que era la máxima autoridad en Europa. Escribió 11.000 respuestas, lo consultaban de toda Europa. Esta es su firma. Un documento de 1274 de Monzón, que ya está todo redactado en hebreo. El hebreo ya es una lengua con la que se puede escribir y firmar contratos de todo tipo. Y la Cábala. Hubo misticismo cristiano, hubo sufismo en el Islam y hubo la Cábala en el mundo judío. Y otra vez, otro aragonés, Abraham ben Samuel Abulafia, un cabalista que estaba tan convencido de que el cristianismo estaba equivocado que en un acceso, era uno de los cabalistas más respetados, fue a Roma a ver al Papa para explicarle que estaba equivocado. Estaba convencido de que iba a convencer al Santo Padre de que estaba equivocado y automáticamente todos los cristianos iban a convertir al judaísmo. Bueno, lo dejo aquí, pero la historia de Abulafia es otro reflejo del misticismo y de personas que no eran violentas, sencillamente vivían su espiritualidad de otra manera. Pugnas con las aljas. Esto de que todos los judíos son muy amigos, se quieren mucho y tal, no. Los judíos ricos se protegen, intentan vivir a cuesta de los judíos pobres. El reparto de impuestos, los judíos ricos intentan pagar lo mismo que los pobres. Esto en todas las culturas es exactamente igual. La Aljama de Barcelona, en algunas ocasiones, cuando tenía que repartir los tributos de las comunidades, bajaba su parte y que los demás pagasen más. Y los de Monzón se quejaron y el rey les dijo, esto no funciona así. Pero el sistema tributario también es muy importante. Ahora vamos a hacer la declaración de la renta y allá siempre decían, ¿cómo repartimos los impuestos de la comunidad? Y los ricos de cada comunidad decían, si somos 100 personas y tenemos que pagar 100 sueldos, un sueldo por cabeza. Fantástico. Los pobres no sabían cómo conseguir un sueldo y los ricos era como €1 para nosotros. Y entonces el rabino Ben Adret dice, no, esto se tiene que hacer en función de los tributantes y del capital que tienen. Por tanto, los judíos pobres no deben pagar. Entonces lo tenía que explicar a nuestros amigos de Hacienda también. Entonces, y todo esto, estamos hablando del siglo XIII, siglo XIV, eximir de pagar impuestos a muchas personas porque se les considera que no, y gravar más a los que tienen. Entonces, habrá alguno, si viene Patricia Botín me va a decir que no está de acuerdo. Pero bueno, esto ya es siglo XIV. El vino caser, lo mismo, un vino que se tiene que elaborar de unas maneras mucho más higiénicas, saludables, etcétera, etcétera, que consumían sobre todo los sacerdotes, que curioso, que decían que curaba la debilidad de la vista. Yo no sé lo que es eso nadie me lo ha explicado, ningún médico. Los judíos de Monzón intentaron arruinar a los de Barbastro boicoteando la venta de vino de Barbastro. Al final el rey les dijo a los de Monzón, oye, vosotros no tenéis autoridad para hacer esto, pero casi los arruinan. En el siglo XIV, ya hemos pasado la época de oro, empieza a haber violencias, vale la pena ver lo que pasa con el temple, como muchas veces judíos van a defender a los templarios. He traducido más responsas de Nissim ben Rubin Gerundi. La Orden de San Juan de Jerusalén va a tomar posesiones templarias y va a seguir protegiendo a los judíos. La cruzada de los pastores que viene en el 1320 del norte de Europa, el rey Jaime II intenta pararlos, cuando los puede parar ejecuta a los que han matado judíos, a los que han matado musulmanes en Naval e incluso a personas de la nobleza, que esto ya es palabras mayores. Mientras ahorcaron a los pastorcillos, los nobles tenían derecho a una muerte honrosa. También para morir había clases sociales. El pueblo moría ahorcado delante de todo el mundo. La nobleza pedía que se le cortase la cabeza. Era más digno. Y también esto lo tenemos registrado, esta protección de los judíos. El rabino Hasdai Crescas, que hoy hablábamos, de que fue el gran rabino de Zaragoza, que fue una personalidad que salvó a los judíos de Aragón en 1391, cuando
toda la península fueron masacrados, en el reino de Aragón no, gracias al rabino Hasdai Kreska, un rabino que estaba enamorado de su mujer y su único hijo fue asesinado en Barcelona en 1391 y le pide permiso al rey aquí, en este palacio. Yo estoy enamorado de mi mujer y pido permiso para casarme con otra mujer porque mi religión me pide tener descendencia. Y le dio permiso, se casó con otra mujer de Zaragoza, tuvo mujeres aquí y vivió siempre con su primera mujer. Aviso a navegantes, esto es así, esto está documentado, esto pasó aquí. Rabino Hasdai Kreska estuvo aquí muchos años, aquí trabajando para los reyes. La peste negra de 1348, que era culpa de los judíos, pero no era culpa de los judíos, se ataca a los judíos, y el mejor comentarista es el rabino Galipapa, que había nacido en Monzón. Aún quedan documentos como los libros de la Pascua judía, los Agadot de Pesach, en Sarajevo, Poblet y otras localidades. Invito a las personas que algún día vayan a una ceremonia de la Pascua judía, porque es muy bonito, es largo, pero miraros la Agadá más grande, las 4 barras de Aragón. Esto está en Sarajevo. Esto vale lo que vale. Entonces, la tragedia de 1391, cuando se mata a judíos en toda España en un levantamiento, pero no en Aragón, porque saben lo que va a pasar, lo que había pasado. Astruz Rimok, un médico de Fraga que intenta consolar a todos los judíos que se habían convertido en algún lugar y tal, después también se va a convertir con la presión que se va a hacer, pero en la carta dice, acoger a esta señora que su marido y un hijo se ha convertido al cristianismo, pero ella no. Y dice que no se va a convertir y que cada día irá a la sinagoga. La comunidad tiene que protegerla. O sea, las mujeres judías no hacían lo que decía su marido. Tenían un punto, podían hacerlo o no, y no pasaba nada. Entonces le buscaron otro marido para casarse, etcétera, etcétera. Somos una potencia mundial en lista de judíos de 1398, 7, tal cual. Tenemos más responsa. Aquí hay un libro de responsa de estos que he tenido que traducir, en el que habla, este me encanta mucho, Najat, este te va a gustar mucho. Aquí resulta que se muere, en Monzón se muere el rabino y deja a un huérfano y a su mujer. Y dicen, tenemos que buscar a un hombre que gestione el patrimonio de este chico, un hombre, varón. Pero no encontramos a nadie que nos merezca confianza. Y dicen, oye, ¿por qué no hacemos como los musulmanes, que a veces tutoriza a la madre? Y al final el rabino dice que sí, Barsese dice que sí, porque nadie mejor que una madre va a defender el patrimonio de su hijo. Y además ha prometido que no se va a casar con ningún otro hombre. Esto es normativo hoy en día para cualquier judío que sea muy religioso hoy en día. Y en el siglo XV ya aparece el problema de los conversos. Hay centenares de conversos, los apellidos Ains, Andrés, Ariño, Arguisa, Yerbaz, Lora, Aznaz, Bardají, Besalú, Cabra, Calatayud, Caballería, Celma, Centelles, Colom, Constantín, Coscón, Dalmau, 12 Esplugas, hay cantidad. La tesis que está colgada por internet se pueden consultar. Vienen la mayoría de judíos. En la disputa de adoctrinamiento de Tortosa intentan convencer a los judíos de que están equivocados, pero los que van son los rabinos de Aragón, porque la mayoría de Barcelona y de Valencia ya desaparecieron sus comunidades en 1391. De Castilla vienen grandes traductores y filósofos en el siglo XV, como Josep Benabilio, que está enterrado en el cementerio de Monzón, eso lo sabemos, su viuda se fue el día de la expulsión, y curiosamente uno de sus descendientes es concejal del Ayuntamiento de Jerusalén, y muy progre, y lo puedes buscar porque es muy hostil contra el amigo Netanyahu y con toda la parte de la extrema derecha del Ayuntamiento de Jerusalén. Entonces, es muy curioso que de visiones progresistas que hubo en la Edad Media aquí se trasladen 500 años después los concejales más del bloque progresista del Ayuntamiento de Jerusalén, partidarios del diálogo, de la convivencia, son el señor Sabilio, tienen una plaza y todo en Jerusalén. Yosi Abilio. Más listas de judíos en Monzón, en Zaragoza en 1451, etcétera, etcétera.
testamentos ya redactados en hebreo por una señora de Monzón que dice como que lo van a impugnar y reparte dinero para todo el mundo, para amigos, amigas, conocidos, cristianos, judíos, musulmanes, como que lo van a impugnar, que vengan 3 o 4 testimonios que firmen de que yo estoy bien, estoy perfecta. Y lo hace. Y corrige al notario. A ver quién de ustedes puede corregir a un notario. Dice, no, esto lo ha redactado mal. Y ella corrige. El documento en hebreo está corregido, el del notario de la Jama, porque también tenían notarios, corregido. Después llega la Inquisición, que va a perseguir a conversos, va a perseguir a musulmanes, va a perseguir a todo el mundo durante siglos, y así nos fue. El edicto de expulsión de 1492, que parece ser que Isabel y Fernando estaban convencidos de que todos los judíos se iban a convertir al cristianismo, pero no fue así. Entonces hubo personas que, sabemos las personas de Zaragoza que se fueron, gracias a trabajos de Motis y Asunción, los apellidos, por qué puerto se fueron, qué día se fueron, en qué puerto embarcaron, lo tenemos todo. Después hubo personas que intentaron mantener el judaísmo y se fueron perseguidos, y muy posteriormente los judíos que siempre se han dedicado a escribir sobre la religión y sobre Dios y Dios y Dios, empezaron a escribir sobre lo bien o mal que habían estado en Sefarad. Y con esto ya acabo. Yo creo que pueden haber tenido una idea de la vida judía, sin excluir a nadie, que hubo, pero en Aragón, pero que se parece a la de Castilla, que se parece a la que podía haber en el Emirato de Granada. Los documentos que nos sirven para conocer si realmente qué estaba pasando en todas las comunidades, por ejemplo, el caso de un padre que quiere a su hija, que la quiere casar con un judío, que hay un compromiso y descubre que aquel hombre no lo quiere como marido de su hija. ¿Cómo se soluciona esto? Pagando. Pero rompen, y muchas veces los padres van a exigir a sus futuros yernos que vivan al lado de ellos, en la misma localidad. Yo te voy a dar no 2.000 sueldos, 4.000, pero tú vas a vivir siempre en Zaragoza, en la judería de Zaragoza, y si un día te vas de Zaragoza me vas a tener que devolver. O sea, siempre esta idea de yo cuido a mis hijas y después tú las vas a cuidar, pero yo te voy a vigilar. O sea, no te equivoques. Y entonces hubo coexistencia, hubo violencia y hubo persecución en el siglo XII, XIII, XIV. Se va a ir cocinando el anti-islamismo y el anti-judaísmo. Se van a cocinar paralelamente. Si los musulmanes hubiesen sido seguramente numéricamente menos importantes y los judíos más importantes, seguramente primero habrían sufrido la expulsión los musulmanes. Esto fue, primero nos cargamos al enemigo pequeño y después al numerosamente más complicado. Por tanto, se va a forjar a fuego lento el antijudaísmo. En el siglo XIV ya hay violencias. Esto altera la vida judía y europea y ya para acabar, la sociedad que crean los judíos en las aljamas, en Europa esto aparece en el siglo XVI o XVII, en que ayuntamientos se preocupan de la salud, de la escolarización, de la higiene, la comunidad, como algo público. No, esto lo copiamos después. Y para acabar, aparte de mi correo electrónico, el caso de Gracia Nasí. Te juro que esto lo tenía previsto antes de haber hablado contigo, Unos conversos de Zaragoza, aprovechando la expulsión, pero se sentían judíos, se fueron a Portugal. Y nació nuestra querida Beatriz de Luna Míquez Hanna Casí, la mujer conocida por la señora, que falleció en 1569. La mujer, la filántropa política, mujer de negocios más rica, más poderosa, más influyente de toda la Edad Media. El sultán de Turquía hacía negocios con ella, deseaba hacer negocios con ella, y ella le complicó la vida a quien consideró. O sea, sus padres, que ya eran cristianos, que no se sentían integrados, se fueron, y de aquí nació nuestra amiga Beatriz de Luna Míquez Hanna Nasí. Muchas gracias y muchas gracias por venir y hasta pronto.
Bien, ya está. ¿Sí? Disponemos de muy poco tiempo porque tendremos que desalojar la sala en... Sí, pero si alguien tiene preguntas, aquí está mi correo Sí, electrónico, en aparte, 15 que yo minutos. soy de los que los contesta. Una o dos preguntas de alguien que ha quedado con ellas en el bolsillo. Y si no hay preguntas, diré lo que dije en Barbastro cuando estaba Margarita y estaba su madre hace pocos días en la Universidad de la Experiencia. Daré el toco gracioso. ¿Por qué odio la inteligencia artificial? Odio a la inteligencia artificial. Porque después de quemarme la vista un montón de años traduciendo estos documentos, viene el americano este que tú dices y me dice, coge un texto de estos que tú has traducido y lo pone en la inteligencia artificial y hace una traducción espectacular. Eso está bien, pero se hacen otros usos que no son los que tocarían. Pero de verdad que te destroza. O sea, y esto pasa con cualquier texto medieval. Ahora cogen un texto en latín, un texto en árabe, un texto en euskera, lo ponen, sí, Alfonso, ¿no? Sí, tú dices que sí, ¿no? Aún nos queda una esperanza, los topónimos no los dominan. Entonces le pasé uno de Monclús y no entendía Monclús y no entendía los nombres propios y tal, pero todo lo demás era perfecto, es odiosa. Oye, pues muchas gracias y espero que lo hayan pasado bien. Oye, pues gracias por